Muy bien. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta la segunda clase en nuestro curso, Las Enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Esta noche empezamos a estudiar la persona y la obra de nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Entonces, yo creo que las siguientes tres clases vamos a hablar de eso, porque Él es la figura central y más importante de toda la Biblia. Entonces pedimos la bendición de Dios en oración antes de comenzar. Oremos. Señor Jesucristo, te alabamos porque tú eres nuestro Dios y también nuestro hermano en la humanidad. En amor te humillaste y te hiciste un ser humano para salvarnos. Te damos gracias por tu gran amor en hacerte nuestro sustituto. Concédenos siempre confianza plena en tu persona y en tu obra salvadora para que podamos algún día verte cara a cara en la vida eterna. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Al comienzo de las primeras dos, tres clases siempre les recordamos de las normativas para nuestro tiempo en vivo juntos. Pedimos que lleguen preparados haciendo la tarea antes de la clase. También traten de llegar puntuales. No siempre es posible, pero es una forma de mostrar respeto a los demás, llegar a tiempo. A los profesores que nos sirven, siempre me ayudan cuando si hacen un aporte, en vez de simplemente hablar, si utilizan la opción de levantar la mano virtualmente. Ahí al pie de la página, al pie de la pantalla en Zoom, hay un botón y pueden hacer clic, salen reacciones, pueden levantar la mano virtualmente. Eso ayuda a mantener orden en la clase. También mostramos respeto a los otros compañeros en la clase. Siempre en nuestros comentarios, nuestros aportes, vamos a no menospreciar a nadie. Vamos a mostrarle respeto a todos. Y en el grupo chat de WhatsApp también han hecho un buen trabajo de no llenar ese grupo chat con cosas que no estén relacionadas al curso. Excelente. Vamos a comenzar entonces con algunas de preguntas de repaso que les di de tarea sobre el video corto de instrucción que ustedes miraron. El video citó a Juan capítulo 11, ese relato de Jesús y Lázaro y María y Marta. ¿Y qué partes, según el video de Juan 11, muestran la humanidad de Jesús? Adolfo levantó su mano, por favor. Bueno, profe, podemos ver en el verso 33 cuando Jesús llora, ¿verdad? Cuando Jesús se entristece junto con las hermanas Marta y María, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la humanidad de él, que es humano, que se entristece, que también siente como uno, en esa humanidad. Sí, sí, muy bien. Entonces, emociones humanas tenía Jesús y se mira en sus lágrimas a la tumba de Lázaro. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Leonela, por favor. Solo hace falta activar el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ujú. Ah, bueno, cuando Jesús lloró, él mostró su humanidad. Él mostró como ser humano que tenía un dolor por causa de que había fallecido su amigo. Aunque él Ujú. sabía lo que él iba a hacer, él reaccionó como un ser humano. Él lloró. Sí, Él mostró su dolor físico de ok. esa manera. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ah, se puede mencionar también ahí, él tuvo amigos. Ujú. Esa es una cosa muy humana, ¿verdad? Nosotros tenemos amistades también, es una necesidad emocional que tenemos, tener relaciones con otras personas así. Jesús también.
tuvo amigos. Otra muestra de su humanidad en esta sección. Muy bien. Sí, podemos resumir entonces, sí, el hecho de que él lloró lágrimas significa que él tiene un cuerpo igual que el nuestro, él siente dolor, tristeza, igual que nosotros. Son pruebas de su humanidad en esta historia. Igual su interactuar con las otras personas, o sea, sus conversaciones con otras, él utilizó palabras humanas de una boca humana y lengua humana, muestra que él es un ser humano. Y a lo mejor no se notó muy bien en el video esto, pero recuerdan que cuando dieron el reporte que Lázaro estaba enfermo, Jesús estaba a 2 días de distancia. Dice que él esperó donde estaba 2 días más y luego viajó 2 días caminando para llegar a donde estaba Lázaro. Recuerdan, en la clase pasada dijimos, Dios es omnipresente, pero Cristo, quien es Dios, pero también se hizo un ser humano, dejó de usar ese atributo durante su vida en la tierra y en cambio caminaba de un lugar a otro, igual que nosotros tenemos que caminar de un lugar a otro. Eso es una prueba de su humanidad también. Ok, ¿qué partes de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús? Sí, Eduardo, por favor. Y pastor, digamos, una de ellas es cuando él eh, obviamente resucita a Lázaro, ¿no? Ningún humano tiene ese poder para resucitar. Y otra que rescato es cuando él declara que él es la resurrección, ¿no? Que él es la vida y que el que cree en él no morirá eternamente. Entonces, digamos que ahí es donde él se pone como Dios y como nuestro Salvador, ¿no? Entonces no hay ningún ser humano pues que pueda, que por medio de él podamos ser salvos, ¿no? Entonces, solo Dios. Por más que él estuvo ahí entre nosotros y en ese momento con su naturaleza humana, pero seguía siendo Dios. Y por eso le declaró eso a Marta, ¿no? Ah, qué lindo. Y sí, muy bien. En esas palabras de Jesús vemos que Él está diciendo que Él es Dios. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, el autor y la fuente de la resurrección y de toda la vida. Eso es algo que solo Dios puede decir. Excelente. Martín levantó su mano también. ¿Quería aportar Martín? ¿Algo que agregar? Buenas noches, sí, pastor. Allí en el versículo, no, pero no, ¿sabe qué, pastor? Agarré un versículo de acá del Está, capítulo 10. compártalo. Ah, No hay problema. ¿mande? Compártalo, el versículo. Ujú. Sí, donde dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ese es del capítulo 10, ¿verdad? Estaba mirando aquí como no miro muy bien, por eso. Pero sí, es que sí tenía ese comentario de ese versículo, ¿verdad? Que solamente dice que Él es el que puede dar vida eterna, ¿no? Dice, para el momento que dice que Él es la resurrección, ¿verdad? Pues es para dar vida eterna, ¿verdad? Ujú. Ese es el versículo, capítulo 11 del 26, Sí. porque dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Verdad? Ujú. Ese versículo es donde demuestra su divinidad, Sí, que puede dar vida eterna. Ujú. Sí, ¿quién solo puede dar vida eterna? Dios. Dios. Entonces Jesús es Dios. De acuerdo, excelente. Muchas gracias. Bueno, yo tengo también eso, el resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y no solo de entre los muertos, de entre los pudridos. O sea, recuerden que cuando él dice, abran la tumba y Marta dice, Señor, ya lleva 4 días, está apestando ahí adentro. Y así lo resucitó a plena vida, sana vida. Demuestra su poder divino sobre la muerte. También sus palabras ahí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera,
y el que vive y cree en mí nunca morirá. Un otro detalle que está un poco antes en ese capítulo, recuerdan que cuando estaban en camino a donde estaba Lázaro, Jesús dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto. ¿Cómo sabía eso? Pues él es Dios, es omnisciente, ¿verdad? Entonces ya sabía que Lázaro había muerto. Bueno, entonces la siguiente pregunta fue, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? Y aquí tenemos que explicar nuestra respuesta. ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Sí, comencemos con Lucas, levantó su mano y luego Nair. Lucas primero. Bueno, yo puedo escribir esto. Puse que para mí la parte humana de Dios murió en la cruz para cumplir el plan divino, pero la parte divina de Dios no, porque no puede morir, no está atado a lo temporal como nosotros, está atado, está por arriba de todo eso. Ok, sí, sería una conclusión lógica, pero vamos a ver que no podemos separar esas dos naturalezas de la persona de Cristo. Entonces, Así. espere un poco más con ese comentario, pero gracias por comenzar la conversación, Lucas. Nair levantó su mano. Nair, por favor. Bueno, Dios no puede morir, pero Él mandó a su Hijo para que muriera como sustituto de nosotros en la cruz por todos nuestros pecados. Pero vamos a recalcar que Dios era 100% humano, por eso pudo morir en la cruz, pero también era 100% Dios. Entonces, como que hay un salmo, el Salmo 49, dice algo muy, muy bueno, ¿no? Salmo 49, versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni irá a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea que si no es por Jesucristo, no tenemos ninguna salvación ni somos redimidos. Sí, yo creo que ese versículo también demuestra por qué no podemos decir solo la parte humana de Jesús murió en la cruz. Primero, eso está separando sus dos naturalezas, que es algo que la Biblia no hace, pero también ese versículo dice, ningún ser humano puede redimir a su hermano. Entonces, si solo como humano murió Cristo en la cruz, no nos podía salvar. Es imposible. Bueno, vamos a volver a eso. Primero escuchemos un comentario más. Leonela levantó su mano y estaba esperando con paciencia. Por favor. Bueno, cuando Jesús murió en la cruz, no murió Dios, murió la humanidad, porque lo que murió fue el cuerpo de Jesús, siendo humano. Entonces, él, para podernos redimir, él se tuvo que convertir en hombre, y allí, cuando él muere, muere la humanidad, muere el pecado. Es lo que creo, Así muere que el pecado. la parte divina de Jesús salió de él antes de morir en la Sí, cruz. no. Bueno, sí, yo creo que sí. Creo que salió antes de morir y luego murió el cuerpo. Yo creo Mm. que fue rescatado, salió. Y ahí bajó al Seol a quitarle las llaves a la muerte, y entonces dejó ese cuerpo que es la representación del pecado. En realidad lo que murió fue la representación del pecado, el cuerpo terrenal. Es lo que yo creo, pero Dios no pudo haber muerto. Pero resucitó corporalmente, o sea, sus discípulos le tocaron después de su resurrección, ¿verdad? Entonces no Sí, dejó, él sí murió al pecado y bueno, con sus preguntas sobre esto, esperen un ratito, ¿ok? Porque nos hace sentir un poco incómodo, es un poco chocante ver esto. Dios murió en la cruz. Sabemos que Dios no puede morir, pero también la Biblia enseña claramente que Jesús es Dios y que Jesús murió en la cruz. Entonces, a lo mejor no vamos a utilizar esta expresión
sin explicación, ¿verdad? Pero uno puede entender de forma correcta entonces que Dios murió en la cruz. A lo mejor para ponerlo en una forma más clara, yo diría Cristo, quien es Dios y hombre, murió en la cruz. Um, Porque el Cristo murió allí. Con sus dos naturalezas experimentó la muerte y fue una muerte verdadera. Y en realidad, como mencioné a base de ese salmo que Nair citó, nuestro sustituto en su vida y su muerte tenía que ser Dios para podernos salvar a todos. Un mero ser humano muriendo en la cruz no puede redimir al mundo entero. Es imposible. Un ser humano no puede hacer eso. Tenía que ser tanto un ser humano como un ser divino en una sola persona para hacer eso. Y después de que esas dos naturalezas milagrosamente se unieron en la vientre de María por obra del Espíritu Santo, no hay ninguna evidencia bíblica que se separan después. Después de su resurrección, él todavía tiene cuerpo físico, es el mismo cuerpo que tenía antes, ascendió corporalmente al cielo, pero sigue siendo Dios también. Entonces la Biblia dice cosas como en Efesios que Él es el quien llena todas las cosas, todo el universo por completo. Es omnipresente, pero tiene cuerpo humano todavía. Y ahí estamos viendo, ¿verdad? Esta verdad sobre la persona de Cristo es un misterio. ¿Cómo puede ser que una persona sea tanto hombre como Dios en un solo ser? ¿Cómo es que esas dos naturalezas se unieron en el vientre de María? Todo eso es milagroso y es un poco de un misterio para nuestra naturaleza, nuestra razón humana. Pero solo quería cuidarles del peligro de pensar que solamente el lado humano de Cristo murió en la cruz, porque la Biblia enseña que si fuera así, no sería nuestro Salvador. Entonces es más bíblico decir Cristo, quien es Dios y hombre, murió en la cruz. Hasta hay un versículo, y no todas las traducciones lo tienen muy bien, pero hay un versículo en Hechos capítulo 21, si no me equivoco, donde dice, Pablo está escribiendo a pastores no, hablando con pastores de Éfeso, y él dice, pastoreen el rebaño de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Y ahí decimos, pues Dios no tiene sangre. Espera, Cristo, quien es Dios y hombre en una sola persona, sí tenía sangre y la derramó en la cruz para comprarnos. Entonces, decir que Dios tiene sangre tampoco tiene mucha lógica, pero en la persona de Cristo, quien es Dios y hombre, Dios sí sangrentó en la cruz para nuestra salvación, según ese versículo. Así que vamos a tomar ahora sus preguntas sobre todos estos temas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Y comenzamos con Eduardo. Eduardo ha estado esperando con paciencia. Sí, en realidad sí quiero preguntar una cosa, pero antes de eso también quería preguntar de lo anterior, así que serían dos cosas, si me permites. Lo primero es que de repente en la Biblia la palabra o el concepto de muerte no denota, muchas veces pensamos que es un final, ¿no? O es, ¿cómo se puede decir? El acabar algo, dejar de existir, pero entendemos en la Biblia que morir es en realidad separación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros morimos físicamente, morimos, nos separamos nuestro espíritu de nuestro cuerpo probablemente, nuestro cuerpo natural, pecaminoso, pero cuando morimos espiritualmente, los que obviamente terminan condenados, se separa de su espíritu, del espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Y de la misma manera, es como pasó con Jesucristo. Cuando Él clama en la cruz, creo yo, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Él está recibiendo ese castigo que deberíamos recibir todos nosotros, el ser separados, el morir espiritualmente. Y entonces su espíritu de Jesús es Dios.
Claro, su cuerpo estaba sufriendo ahí, padeciendo físicamente y todo, naturalmente, pero su espíritu también. Entonces, como su naturaleza humana sufría, pero también como su naturaleza divina. Entonces, creo que ahí es el sacrificio completo, verdaderamente, ¿no? Porque un castigo físico tal vez lo podemos pasar nosotros y otra persona tal vez podría replicarlo locamente, morir así, pero no serviría de nada ese sacrificio, porque es un humano nada más. Entonces, para que sea completo, tiene que ser un humano y Dios. Entonces, la única persona que cumple ese requisito es Jesús. Entonces, creo yo, espero pastor, a ver si me corrige, que es ahí, ¿no? De repente un punto importante, ¿no? Cuando él le exclama al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Creo que se lo dice como una parte humana, porque estaba sintiendo el dolor, ¿no? Como un humano, pero también como Dios, ¿no? Entonces, al tener que separarse del Padre para poder recibir el castigo, entiendo. Bueno, Ujú. la segunda pregunta era, no recuerdo si anteriormente hemos conversado de esto, pero eh, entiendo de que en la Biblia no en ningún momento dice si Dios, o mejor dicho, Jesucristo, ya no es hombre, o sea que ahora solamente es Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿él hoy en día es las dos naturalezas también, es hombre y es Dios? Sí. Eh, ¿Es así? O sea, allá en la diestra del Padre, él es así? ¿Esa es su naturaleza hoy en día? Sí, sí, él sigue teniendo la naturaleza humana y eh, bueno, en este momento los únicos versículos que vienen a la mente son las de su resurrección y después cuando los discípulos tocaron a Jesús, él comió con ellos, obviamente tenía un cuerpo humano ahí todavía y así ascendió al cielo. Y no tenemos ninguna evidencia bíblica de que él perdió su naturaleza humana después. Más bien, en el libro de Hebreos, el autor a los Hebreos hace hincapié en el hecho de que es un gran consuelo que él es todavía un ser humano, porque así él compadece con nuestras debilidades. Am, sigue siendo plenamente Dios y ahora está utilizando plenamente sus atributos divinos, pero sí, sigue teniendo una naturaleza humana, un cuerpo humano y otra evidencia de eso sería cuando Él venga de nuevo en el último día. Hay versículos que dicen que todo ojo lo verá. También los ángeles en la ascensión de Jesús dijeron, este mismo Jesús que así ascendió al cielo, así también va a volver, o sea, visiblemente, físicamente. Entonces, sí, todavía tiene esa naturaleza humana. Am, bueno, algunos aportes en el chat. Ok. Veo que Martín dice que pudo morir porque se despojó de su gloria. No era 100% humano, porque no fue engendrado por hombre, sino que se despojó de su gloria. Bueno, esa frase se habla de la humillación de Cristo. Vamos a estudiar eso en otra clase en este mismo curso. Cuando dice que se despojó de su gloria, eso no quiere decir que dejó de ser Dios por un tiempo. Simplemente quiere decir que por un tiempo no hizo uso completo ni frecuente de sus atributos divinos, nunca dejó de ser Dios. Y en realidad tenemos que decir que es 100% humano. Si no fuera así, ¿cómo podría sustituirnos? Si no es 100% humano también. No sería un apto sustituto para nosotros quienes somos 100% seres humanos. Entonces tenemos que afirmar las dos. Él es 100% divino y 100% humano. La única diferencia que tenía con nuestra humanidad es que nació sin pecado y nunca pecó. Um, bueno, José David dice, Dios nunca ha muerto, entendamos bien. Jesús murió para completar la misión de predicar a las almas encarceladas. Vamos a hablar del descenso de Jesús en el infierno creo que es la siguiente clase.
Pero esa no fue la razón principal por la cual murió. Él murió para pagar por nuestros pecados, para salvarnos del pecado. Murió como nuestro sustituto. Él recibió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos para que fuéramos nosotros perdonados y sin condenación. Y también dice profesor, debería explicarnos eso, Dios nunca ha muerto. Dios el Padre no murió en la cruz, Dios el Espíritu Santo no murió en la cruz, pero Cristo, quien en todo momento después de su concepción era Dios y hombre en una sola persona, sí murió en la cruz. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y en realidad tuvo que ser así para ser nuestro sustituto. Entonces, sí, se puede entender mal y por eso a lo mejor no debemos utilizar esa frase de Dios murió en la cruz mucho porque alguien podría entenderlo mal. Si les hace sentir más cómodo, digan Cristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, murió en la cruz. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Muy buenas conversaciones. Gracias por sus participaciones. Toda la Biblia es lo que llamamos cristocéntrica. O sea, todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia el futuro, la venida del Salvador que Dios prometió desde el huerto de Edén. Entonces, los profetas, los patriarcas, todos estaban esperando la promesa y el cumplimiento de esa promesa. Y hablaban del Mesías que iba a venir. Ahora, el Nuevo Testamento nos apunta hacia el pasado. Habla de lo que Jesús hizo en su vida y en su muerte para rescatarnos y explica el significado de eso para nuestras vidas. Entonces, el centro y enfoque de toda la Biblia es Jesucristo nuestro Salvador. Ya que eso es el caso, vamos a pasar unas lecciones adicionales estudiando la persona y la obra de Jesucristo, porque es importante comprenderlo bien. La realidad que Dios, el Hijo, se encarnó y se hizo humano, en todo sentido igual que nosotros, menos que nunca pecó. Esa verdad es un misterio. No lo podemos entender con nuestra razón humana. Entonces, igual que vimos con la Trinidad, ¿no? La Trinidad. ¿Cómo puede Dios ser tres pero uno a la vez? No, no tiene razón eso, pero es lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, así que creemos eso. Nuestra razón humana también dice, pues si Cristo es Dios y hombre, no puede morir en la cruz, pero la Biblia dice que sí, murió en la cruz. Y que ese acto, ese sacrificio, es el que nos ganó plena salvación y pleno perdón con Dios. Entonces, el hecho de que estas verdades sobre Cristo son tan importantes, también lo hace un punto de ataque para el diablo. Ya desde las primeras etapas de la iglesia cristiana, el diablo ya estaba atacando con enseñanzas falsas la persona de Cristo. Juan, en sus cartas, escribía en contra de algunos maestros falsos que estaban negando la humanidad de Jesús. Ellos decían, en su enseñanza falsa, decían que Jesús era Dios, pero solamente tomó la apariencia de ser un ser humano. Y cuando sufrió en la cruz estaba dando la apariencia de sufrimiento, pero no realmente sufrió porque Dios no puede sufrir. Ese fue su argumento. Entonces Juan tenía que decir, ellos son el anticristo. Están oponiéndose a la doctrina sana sobre Cristo, que Él es no solamente Dios, sino también un verdadero ser humano que vino a ser nuestro sustituto. Poco después, y siguen estas mentiras hasta la fecha, grupos empezaron a decir que Jesús no es Dios igual que el Padre, es inferior al Padre. Él fue creado por el Padre. Si algunos de ustedes tienen amigos que son testigos de Jehová,
Esa es una enseñanza en su iglesia. Jesús no es Jehová, dicen ellos. Jesús es la primera creación de Jehová. Bueno, la Biblia también afirma, y vamos a ver muchos versículos, que Jesús es Jehová Dios. Jesús es Dios, es completamente divino y también humano. Pero el hecho de que esta enseñanza es lo central de la Biblia significa que el diablo siempre está buscando cómo torcerlo en nuestras mentes y nuestros corazones, porque si lo puede torcer suficiente, ya no tenemos el Cristo verdadero y ya no tenemos una salvación. Entonces, vamos a examinar eso un poco a la luz de las escrituras en unos momentos. Pero ¿alguien tiene preguntas hasta aquí? Ok. Una pregunta entonces que vamos a contestar juntos con unos versículos bíblicos. ¿Por qué necesitamos a un Salvador? Esto tal vez es repaso para algunos de ustedes, pero una pregunta fundamental antes de estudiar sobre quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. ¿Por qué necesitamos a este Salvador? Y podemos contestar esta pregunta diciendo primero que Dios exige una santidad de nosotros los seres humanos que no podemos lograr. Ustedes vieron en la clase pasada Levítico 19, Dios dijo a los israelitas, sean santos porque yo, Señor su Dios, soy santo. Jesús dijo algo muy semejante, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora nacemos ya no cumpliendo este requisito. Nacemos pecaminosos. ¿En qué momento de nuestras vidas hemos sido perfectos? En ninguno. Entonces, la Biblia dice que los que no han alcanzado esa perfección que Dios exige, están destituidos de su gloria. Merecemos su castigo en vez de la gloria eterna. Y todos caemos en ese barco, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también deja en claro, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando nosotros miramos lo que Dios nos exige en su ley, eso nos muestra de forma de espejo, como un espejo, cómo no hemos cumplido perfectamente lo que la ley dice. Nos muestra nuestro pecado. Entonces Pablo afirma aquí, nadie puede salvarse con sus buenas obras. Más bien, la ley nos muestra dónde hemos fallado y nos condena por no cumplirla perfectamente. Por eso necesitamos un Salvador, porque estábamos en una situación por nuestros pecados imposible. No pudimos salvarnos a nosotros mismos. Dios, en su gran amor, decidió enviarnos a su Hijo. ¿Alguien puede leer los siguientes versículos, un voluntario para leer Gálatas 4, 4 y 5? Por favor, Eduardo, gracias. Gálatas 4, 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, cuando en los tiempos de Dios el momento era perfecto, Dios cumplió su promesa de enviar al Salvador. Envió a su Hijo nacido de mujer
y nacido bajo la ley. Ahí tenemos una explicación de por qué tenía que ser un ser humano Jesús para salvarnos. El plan de Dios era enviarnos un sustituto, quien iba a cumplir lo que Dios exigía de nosotros en nuestro lugar. Pero para ser así, para ser nuestro sustituto, Dios tenía que hacerse un ser humano. Dios está encima de la ley que Él dio para los seres humanos. Entonces Dios se humilló, se hizo un ser humano igual que nosotros y se sometió voluntariamente a la ley que Él mismo había dado. La Biblia nos enseña que esas dos cosas que la ley exige de nosotros, exige una vida perfecta, perfecta obediencia. Cristo rindió esa obediencia perfecta en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Ahora, por medio de la fe en Cristo, Dios atribuye esa obediencia perfecta de Cristo, todas sus 33 años de vida, a nosotros, como si lo hubiéramos logrado nosotros. Así nos mira como santos hijos de Dios también. Y la otra cosa que la ley exige, por el pecado, la ley exige un castigo divino de parte de Dios. Ese castigo de muerte eterna, Cristo la sufrió en nuestro lugar, en la cruz. Otra vez, tenía que ser un ser humano para sufrir eso en nuestro lugar en la cruz. Y por eso, como Eduardo comentó antes, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado en la cruz? Dios el Padre abandonó al Hijo porque Él estaba cargado con los pecados del mundo. Estaba sufriendo ahí separación eterna de Dios, el infierno, en nuestro lugar, para salvarnos de ese castigo, ganarnos perdón para todos los pecados que hemos cometido. Así que Jesús, Dios, el Hijo, se hizo un ser humano para estar bajo la ley y así, con su vida y muerte, a redimirnos, sustituirnos, para que fuéramos nosotros adoptados como hijos de Dios también. Alguien lo puso así una vez que me ayudó a entender este concepto de un sustituto. Si Jesús, el Hijo de Dios, hubiera venido al mundo para salvar a los elefantes, hubiera nacido un elefante. Si Jesús hubiera venido al mundo para salvar a los pájaros, hubiera nacido como un pájaro. Pero no, él amó a los seres humanos que había perdido por causa del pecado. Entonces, como que vino a salvar a los seres humanos, nació un ser humano para tomar nuestro lugar y ser nuestro sustituto. Ok. Bien. Voy a revisar el chat. ¿Hay algo de actividad allí? Sí. Sí, José comentó ahí, la salvación es gratis. Yo comentaría 100% de acuerdo. La salvación es un don gratuito de parte de Dios, pero sí tenía un precio y el precio lo pagó Cristo en su amor por nosotros. Él pagó el precio en la cruz por nuestra salvación. Sí. Sí, y queremos ser obedientes y imitadores de Jesucristo, movidos por su gran amor por nosotros. Estoy de acuerdo con ese comentario. Gracias, José David. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros versículos de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero Dios? Y decirles de antemano, si quieren apuntar algunas citas aquí, sería recomendable porque esta pregunta probablemente va a ser en su proyecto final. Así pueden salvarse un poco de trabajo después. ¿Cuáles son otros versículos de la Biblia que nos dan evidencia que Jesús es el verdadero Dios? Vamos a mirar algunos, hay muchos más. Hay mucha evidencia bíblica que Jesús es Dios.
Ok, vamos a poner aquí. Los teólogos, cuando hablan de esto, hacen una categorización de las pruebas bíblicas que Jesús es Dios. Dicen, la Biblia le atribuye nombres divinos. También la Biblia le atribuye trabajo divino. También la Biblia le atribuye honor divino. Entonces vamos a usar esas categorías para ver algunas evidencias bíblicas. Primero, la Biblia llama a Jesús Dios en varias ocasiones. Ustedes leyeron Mateo capítulo 1 antes de entrar a la clase. Ahí el ángel utilizó un nombre para Jesús, que también estaba citando Isaías el profeta, Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, significa ese nombre. Entonces, con poner ese nombre para Jesús, Él es Dios con nosotros. Está diciendo Jesús es Dios. Dios hecho un ser humano para morar con nosotros, para nuestra salvación. Después de la resurrección de Jesús, tenemos en Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás, al darse cuenta de lo que había dudado antes, a Jesús en realidad se había resucitado. Él dice, Señor mío y Dios mío. Y lo importante es, Jesús no le corrige. Si no fuera Dios, Jesús, él hubiera corregido a Tomás diciendo, no, yo no soy Dios. Solo debes adorar y llamar a Dios a Dios. En cambio, él aceptó ese título. Primera de Juan 5, versículo 20, dice lo siguiente. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesús también dijo que era la vida eterna. Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí no morirá, ¿verdad? Romanos 9, versículo 5. En esa sección, Pablo está hablando de los judíos, los israelitas, la nación de Israel. Y hablando de Israel, él dice lo siguiente. De ellos son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de ellos, según la carne, vino Cristo. Ahí enfatiza su naturaleza humana, ¿verdad? Él era descendiente de Abraham. Pero luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No se puede dar una confesión más clara. Jesús es Dios, ¿verdad? Sus milagros también comprueban que Jesús es Dios. Vimos la resurrección de Lázaro. ¿Cuáles otros milagros hizo Jesús? Aquí un poco de participación para ustedes. ¿Qué otros milagros hizo Jesús? Pueden levantar la mano o pueden aportar en el chat, cualquier de los dos. Antonio, ¿otros milagros de Jesús? Bueno, el primero, en las bodas de Canaán, el transformar unos jarros de agua por vino, y muy buen vino. Luego, sanar, por ejemplo, a Bartimeo, al ciego. Sanar leprosos. Sacar demonios. Voy a pararle ahí para darles a otros estudiantes oportunidades también. Muchas gracias por la participación. Nair también aportó en el chat, sanó a 10 leprosos. Excelente. ¿Otros milagros de Jesús? ¿Alguien más quiere compartir? La multiplicación de los panes.
la sanación al paralítico. En 2 ocasiones multiplicó comida para multitudes. Excelente, ¿sí? Sanó a un paralítico. Gracias, Rosa. Estoy de acuerdo. Veo los comentarios en el chat. Hizo muchas sanidades. Dio vista a los ciegos. Sanó al ciego cuando le dio vida a Tabita. Oh, ese fue un milagro por medio de Pedro, el apóstol, que Jesús hizo. Excelente en Hechos capítulo 2. Sanó a paralíticos y dijo, tus pecados son perdonados. Sí, muy bien. Muchas evidencias que Jesús es Dios porque hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Eduardo levantó su mano. ¿Tenía algún otro milagro que compartir? Sí, de repente también los milagros sociales, ¿no? Como eh, hizo pues que personas de distintas castas o clases sociales se junten y comulguen y convivan y se hagan una hermandad. De repente hoy en día eso no parece algo trillado, pero en la época era algo netamente un poco complicado, ¿no? Que un publicano esté con un estudioso de la Biblia, con un sedicioso, como eran eh, eh, los que estaban en contra de Roma, o con pescadores, el publicano. Entonces, digamos, todos estos que eran discípulos de Jesús se juntaban y en nombre de él, evidentemente, y yo creo que eso también es un milagro, ¿no? Ok. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, el hecho de que esas personas le siguieron cuando le invitaron, cuando les invitó, es una muestra de su poder divino, ¿verdad? Ok, excelente, gracias. Un aporte más, Carmen levantó su mano. Sí, profesor, cuando Jesús sana a la hija cuando resucita a la hija de Jairo, también otro de los milagros de Jesús, cuando sana a la mujer con flujo de sangre, la que padecía 12 años ya con flujo de sangre, también Dios hace el milagro y la sana. Sí, sí, muy buen punto. Sí, estoy viendo otros buenos aportes en el chat. Hicimos una buena católogo, un buen católogo de los milagros de Cristo. Tal vez nos estamos olvidando del más grande, su propia resurrección. En Romanos capítulo, creo que es 4, puede ser 5, no recuerdo bien la cita. Pablo dice que Jesús fue declarado el Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Entonces él está diciendo, ese es el milagro que declara poderosamente que Cristo es Dios, se resucitó de entre los muertos. Ok, bueno, buenos ejemplos de que él hacía cosas que solamente Dios puede hacer y es otra prueba bíblica que Jesús es Dios. La Biblia también atribuye a Jesús honor divino. Jesús dijo lo siguiente, bueno, un voluntario para leer estos dos versículos, Juan 5:23 y Apocalipsis 5:13, un voluntario para leer. Alberto levantó su mano. ¿Quería leer aquí, Alberto? ¿Me escucha, Alberto? Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, fijémonos en lo que Jesús dice aquí, hablando con los judíos, él dice que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. El Padre es Dios, así que le debemos rendir honor divino a Dios y no a ninguna otra persona, ninguna otra cosa. Eso sería idolatría. Entonces, si Jesús dice todos debemos honrar al Hijo como honramos al Padre, está diciendo yo soy Dios. Honrenme como honren a mi Padre, a Dios el Padre. Y eso es lo que hallamos en Apocalipsis 5, en una visión que Juan tenía del cielo, del trono de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, están diciendo los creyentes allá, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el cielo, lo que Juan vio en su visión, los seres que están allá, los ángeles y los creyentes, están honrando al Hijo como honran al Padre. Están atribuyendo la misma honra, gloria, poder a los dos. Otras evidencias que Jesús es Dios. Y podríamos dar más, pero hasta allí. Hay también muchas evidencias en la Biblia que Jesús es un ser humano. No tenemos que pasar tanto tiempo en esta sección porque no hay muchas enseñanzas falsas en el cristianismo hoy en día en contra de pero históricamente sí ha habido. En el día de Juan el Apóstol había. Así que vale la pena estudiarlo en breve. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos que Jesús es un hombre? Pues la Biblia lo llama un hombre. Y Eduardo tenía la pregunta antes, ¿sigue siendo un hombre? Aquí tenemos otra evidencia de eso, porque Pablo escribió estas palabras mucho después de la ascensión de Cristo al cielo, y él dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. La Biblia lo llama un hombre, un ser humano. Igual aquí les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Jesús tenía una madre, tenía así abuelos, era descendiente del linaje del rey David. Eso lo enseña la Biblia, otra prueba que él era un ser humano. Tenemos muchas otras evidencias de esto. La Biblia dice que él nació, su concepción era milagrosa, así fue concebido sin pecado y de una virgen, como había prometido Dios. Pero sí, creció en esa vientre y nació un bebé. Eso es muy humano, ¿verdad? Otra prueba. La Biblia nos cuenta cómo él creció en estatura, igual que cualquier humano normal crece en estatura, en sabiduría también. Mateo 8:24. Yo creo que les di eso de tarea también, ¿no? La historia de Jesús calmando la tormenta. Ahí tenemos dos evidencias buenas, una de la naturaleza humana de Cristo, otra de su naturaleza divina. Porque mientras estaban creciendo las olas y los discípulos pensaban que iban a morir, Jesús estaba durmiendo en el barco. Dios no duerme. Pero Cristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, sí, durmió. Era sueño igual que nosotros. Tenemos sueño. Nosotros nos cansamos. La Biblia cuenta, en ocasiones Cristo estaba cansado. Todo eso, evidencia de su humanidad. Pero en esa misma historia, evidencia de su divinidad. Él se levanta y da un orden a las olas y al viento y obedece la naturaleza a Jesús. ¿Por qué? Pues la naturaleza reconoce la voz de su creador, ¿no? Una evidencia que Cristo es divino, es Dios. En la cruz él dijo, tengo sed. Después de su resurrección dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Luego, todavía estando incrédulos ellos, él comió un pez frente a ellos para mostrar, yo soy un ser humano. Tenemos muchas evidencias que Jesús es también un ser humano. Así que verdadero Dios, verdadero humano en una sola persona. Y eso es lo que necesitábamos para nuestra salvación. Antes de pasar a esta última pregunta, tomo otro espacio. ¿Cuáles preguntas surgieron a base de lo que hemos visto en la Biblia? Ok. Sí, veo un reporte en el chat, más evidencia de la humanidad de Jesús. Comió, fue tentado. Otra buena evidencia. A Dios nadie puede tentar. La misma Biblia nos dice en Santiago. Pero Cristo, quien es Dios y verdadero ser humano, sí fue tentado y su tentación era real, pero venció al diablo por nosotros, como nuestro sustituto, nunca se rindió al diablo. Otra buena evidencia. Antonio, ¿tiene una pregunta? No, si Jesús no fue Dios verdadero y verdadero hombre para salvarnos, dice la Biblia que vana sería nuestra fe y seríamos tratados como tontos, creyendo una cosa que no fue. Pero si Cristo dijo lo que tenía que hacer y que era, entonces estamos en lo cierto. Entonces, eh, si Jesús no fue un verdadero hombre y verdadero Dios, vana sería nuestra fe, definitivamente. No estaríamos aquí estudiando esto y mejor nos acostamos a dormir o a hacer otra cosa diferente. Gracias. Y gracias a usted. Bueno, y yo creo que está citando 1 Corintios 15 ahí. A José David Castro preguntó el texto bíblico. En 1 Corintios 15, Pablo dice eso sobre la resurrección de Cristo. Si Él no resucitó, vana es nuestra fe y vana la predicación también, porque no nos salvó de nuestros pecados. Está hablando ahí de la importancia de su resurrección. Básicamente, un Salvador muerto no nos puede salvar. No es digno de nuestra confianza también. Pero tenemos un Salvador vivo. Sin embargo, se puede aplicar esa misma frase a la persona de Cristo. Si no tenemos el Cristo de la Biblia, verdaderamente Dios, verdaderamente humano, no tenemos el Salvador. Y van a ser nuestra fe. Gracias. Eduardo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Eduardo? Sí, pastor, lo que pasa es que, bueno, estoy entendiendo que la naturaleza de Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre hoy en día. ¿Y qué hay digamos, desde la concepción hacia atrás? Eh, digamos que esa naturaleza de 100% hombre, 100% Dios, la obtuvo, o no sé cuál sería la palabra adecuada, a partir de la encarnación, o porque, bueno, en Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, entonces ahí nos habla que Jesús es Dios desde siempre, ¿no? Pero ¿es humano también desde siempre o se hizo necesario a partir de ese acontecimiento, ¿no? La concepción. Sí, yo creo que para contestar, no siempre era humano. Y el mismo Juan capítulo 1 podemos citar para eso, porque el 14, versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y hizo su morada entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito. Entonces, sí, la encarnación de Cristo, comenzando con su concepción milagrosa en la Virgen María, ahí es cuando se unieron la naturaleza divina con la naturaleza humana, para ser nuestro Salvador. Antes de eso, hay momentos, este es un tema, si alguien quiere más información, pueden enviarme un mensaje a privado, en mi WhatsApp privado, pero
Hay momentos en el Antiguo Testamento cuando aparece, el título es el ángel del Señor. Y ese título, o el ángel de Jehová, ese título a veces es una referencia al Hijo de Dios antes de su encarnación. No está hablando siempre de un ángel. A veces sí, el término se utiliza para un ángel creado, pero hay lugares en el sacrificio de Isaac, por ejemplo, cuando el ángel de Jehová detiene la mano de Abraham, él dice, ahora sé que temes a Dios porque no has guardado de mí tu único hijo. Y ahí es como que, ok, temes a Dios, pero no guardaste de mí tu único hijo. Si Dios es el que dio el mandato para sacrificar a Isaac, esa persona refiere a Dios, pero también se llama Dios, el ángel de Jehová. Y ahí tenemos una evidencia. Ah, ok. Podría ser eso, la segunda persona de la Trinidad, hablando sobre Dios el Padre, pero también refiriéndose a sí mismo como Dios. Bueno, eso es demasiada información. Si alguien más quiere leer o estudiar sobre eso, puedo enviarles materiales. Ok. Una pregunta en el chat. Martín Cuevas dice, tal vez mi comentario sería en forma de pregunta, ¿por qué no fue creado con esperma humano? Necesito que alguien me explique. Sí, tiene razón. O sea, su concepción era milagrosa. Y los detalles de esa concepción, en la Biblia no nos da exactamente cómo Dios, el Espíritu Santo, lo hizo. Solo que por obra del Espíritu Santo fue encarnado, fue concebido. Entonces fue un milagro. Por eso no se necesitaba esperma. Ok. Excelente. Vamos a hablar entonces de esta última pregunta, que también va a formar parte de su proyecto final. Entonces, si quieren tomar unos apuntes aquí, está muy bien. Aquí tenemos los versículos que ya vimos para explicar por qué tenía que ser Jesús un ser humano. Tenía que nacer bajo la ley para salvarnos, porque nosotros estuvimos bajo la ley como nuestro sustituto bajo la ley. Cumplir sus exigencias en su vida de obediencia en nuestro lugar y sufrir el castigo que la ley promete para todo el pecador en la cruz, en nuestro lugar, y así satisfacer la justicia de Dios, ganar perdón y salvación para todos. Hebreos 2:14 expresa la misma verdad en otras palabras. ¿Alguien quiere leer ese versículo? Alberto levantó su mano. Por favor, Alberto. Disculpe, profesor. Hebreos 2:14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Amén. Ok, muy bien. Aquí tenemos otra razón por la cual él tenía que ser un ser humano. Tenía que morir para poder destruir la muerte. Entonces, él se hizo carne y hueso igual que nosotros para ser nuestro sustituto en su vida y también morir bajo el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Ahora, ¿por qué tuvo que ser Dios? Aquí tenemos los versículos que Nair citó más antes en la clase. ¿Alguien quiere leerlos de nuevo? Amén, profe. Yo lo Sí, leo. Adolfo, por favor. Dice, ninguno de ellos
los seres humanos pueden salvar a su hermano ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Entonces, aquí tenemos una verdad, y obviamente está hablando de seres humanos pecaminosos, ¿verdad? No podemos pagar nada para salvarnos a nosotros mismos ni a otra persona. No somos capaces de hacer eso. Pero también se puede aplicar a la persona y la obra de Cristo. Aun si fuera Jesús un ser humano perfecto, pero solo un ser humano. Aun si fuera así, ¿cuántas personas podría sustituir Jesús? O sea, considerémoslo con lógica humana, ¿verdad? Si una maestra en la escuela está enferma y necesitan un sustituto, uno por uno, ¿verdad? Si hay 5 maestras que están enfermas y pues necesitan 5 sustitutos. Igual, si solo fuera un ser humano santo y no era Dios, entonces tal vez Jesús podría salvar a una persona, podría pagar el precio, sustituir a una sola persona más. Pero esa no fue su misión, fue salvar al mundo entero. Entonces, ¿cómo puedes? Pues tuvo que ser también a la vez Dios. El precio para un ser humano es demasiado alto de la redención. Pero el precio que pagó Jesús fue el precio de un sacrificio de un ser que era Dios y ser humano a la misma vez. Y ahora Dios sustituyéndonos, Dios derramando su sangre en la cruz, eso sí, es un precio suficiente para rescatar, dice la Biblia, no solamente a algunos pecadores, sino para pagar por los pecados del mundo entero. Entonces, tenía que ser Dios para que su sustitución en nuestra vida y en su muerte, en su vida y en su muerte, podría valer para toda la humanidad, para que pudiera pagar el precio de redención para todos. Entonces, podemos dar un resumen de esto. Tenía que ser verdadero hombre para someterse a la ley de Dios en nuestro lugar. Dios está encima de la ley. Jesús, siendo Dios, se hizo un ser humano para someterse a la ley y obedecerla perfectamente en nuestro lugar. También tenía que ser un ser humano para sufrir el castigo que la ley amenaza contra todo pecador. Y eso lo hizo en nuestro lugar en la cruz, como nuestro Salvador. Pero tenía que ser también verdadero Dios haciendo todo eso para poder obedecer la ley perfectamente en nuestro lugar. También para ser el sustituto de todos en su vida y muerte. Y podríamos incluir para resucitarse de entre los muertos en el tercer día. Entonces tenía que ser verdadero Dios para que el precio que pagara con su redención era suficiente para todos, para que fuera el sustituto de todos en su vida y en su muerte. También para poder obedecer la ley perfectamente en nuestro lugar, que un mero ser humano, como demostraron Adán y Eva, no podrían hacer. Y también para resucitarse de entre los muertos al tercer día. Fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección entre los muertos. Ok. ¿Cuáles preguntas tienen sobre estos temas? Terminamos entonces con una oración y si alguien después de las despedidas quiere quedarse unos minutos y hacer otras preguntas, yo me ofrezco. Pero oremos a nuestro Salvador juntos. Querido Señor Jesucristo, te damos gracias y te alabamos primero por tu gran majestad. Ya tú eres nuestro Dios desde la eternidad.
a Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay. Sabemos que en este mismo momento estás sosteniendo toda la creación y también llenando el universo. Pero también te damos gracias por tu gran amor. Desde quedarte en el trono en el cielo, te humillaste, decidiste hacerte un ser humano, con un cuerpo humano y sujeto a todo lo que nosotros los seres humanos tenemos que pasar para ser nuestro sustituto. Te damos gracias, Jesús, por ese amor en humillarte así. Te pedimos que siempre nos ayudes a confiar que así como nos amaste, nos sigues amando igual. Y que también que tu obra como nuestro sustituto era tan perfecto que ahora por medio de la fe en ti nosotros quedamos completamente sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante por medio de tu vida y muerte en nuestro lugar. Te damos gracias por ese consuelo, Jesús, y que nos mantengas todos los días en esa fe en ti hasta que te veremos cara a cara en la vida eterna. Es en tu nombre, Cristo, que te pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, en este momento... Muy clara. Qué Sí, bueno. disculpe, muy clara la Biblia. Gracias. Sí, sí, de acuerdo. Y sí, en este momento Muchas gracias. los que tienen que o quieren